iniciando una de las clases de informática jurídica. Quiero contarles que el día de hoy les dejé una tarea ahí que hicieran su casillero electrónico. Miren, ahí hay tres formas. La primera es para usuario de antecedentes penales y penales nada más. Y ese usuario pues es genérico. Ese es solo para solicitar los antecedentes. El segundo es el que me interesa que ustedes realicen su casillero, porque cuando yo pregunté, ustedes no tenían casillero electrónico. El casillero electrónico, si ustedes hicieron el análisis de la ley que les mandé, que no es muy grande, ya todos los guatemaltecos a realizar lo que se llama enrolamiento de casillero electrónico. Cuando usted vaya a un juzgado, como sindicado, como agraviado, como querellante, como demandante, como demandado, testigo, perito, lo que usted quiera, pues ahora ya no tiene que dar su dirección de su casa, sino que va a dar su dirección de casillero electrónico. Pues, ese casillero es el sistema de la corte para notificar todas las resoluciones. Lo que estamos tratando de hacer es mitigar el alfabetismo electrónico. El analfabetismo electrónico es cuando nosotros no tenemos las herramientas necesarias para poder proseguir en un proceso. Ahorita que ustedes están en el tercer año de su carrera y otros están en el cuarto, en el quinto año, pues básicamente ahorita al tener ustedes su casillero electrónico, pues básicamente ya hay un registro de ustedes como ciudadanos. Pero el día que ustedes ya van a tener su correo electrónico, perdón, su casillero electrónico profesional, desde ahí van a poder mandar demandas, van a poder mandar escritos, solicitar audiencias, solicitar varias situaciones. Eso es lo que yo necesito que ustedes hagan. Pero bueno, esa es la tarea. Ahí se las dejé para que la realicen. Vamos a, el día de ayer vimos uno de los temas interesantes, el espectro radioeléctrico, pues todo lo que compone, ¿no? Ahora estamos por ingresar a una unidad que es los aspectos legales de los programas de ordenador. Los programas de ordenador no son ni nada menos esos programas o el software que utiliza la máquina para funcionar. Algo muy importante es de que nuestra ley de derechos de autor y derechos conexos es la que regula esta situación. Dentro de la ley de derechos de autor y derechos conexos vamos a poder encontrar definiciones de los conceptos que vamos a ver el día de hoy. Por ejemplo, qué es información, qué es software y qué son las bases de datos. Nosotros, por el rol que desempeñamos, pues nosotros ya sabemos que la información es todo lo generado durante toda nuestra vida, es la información. Y el software es básicamente el soporte donde nosotros vamos a ingresar la información. Las bases de datos, pues son esas bases que están clasificadas de alguna manera y guardan cierta información, o sea, un banco de datos. También podemos decir que la ley de derechos de autor, pues nos hace alusión al software, que es el programa de ordenador, y los protege, y también las bases de datos, o sea, los bancos de datos. Algo muy importante de los bancos especial y por qué gozan de protección especial. Miren, todos los datos y todo lo que nosotros desarrollemos, todo eso está debidamente, pues básicamente
está protegido. Nosotros pensamos que, pues, el legislador se le pudo haber, pensado alguna legislación, ¿ya? En la cual, pues, nosotros básicamente, sí la tenemos, pero la tenemos muy limitada. Los antecedentes de la etapa de programas de ordenador, pues, básicamente iniciamos con la clasificación legal. Miren, la Ley de Derechos de Autor establece que hay programas operativos y programas aplicativos. El artículo 4 están todas las definiciones de todos los conceptos que ustedes pueden imaginar sobre programas de ordenador y derechos de autor y derechos conexos. Pero ¿por qué tan importante esa ley, Bernard? Bueno, primero porque nos hace la clasificación legal de que existen dos tipos: programas operativos y programas aplicativos. Los programas operativos, pues lógicamente, si hacemos una clasificación académica, esta es una clasificación académica mía, no es de la ley, es una propia. Para mí, un criterio podría definir que el sistema operativo es todo aquel sistema que da vida o inicio a una computadora. Pues por excelencia, nosotros pues usamos Windows, otros usamos Mac, otros utilizamos Linux, pero lo importante es que tenemos que tener una base de sistema operativo. Ese sistema operativo es el que con que inicia la protección de la computadora. ¿Por qué es tan importante el sistema operativo? Porque sin ese sistema operativo no puede funcionar. Después surgen los programas de aplicación o famosos paquetes. Yo recuerdo pues que hace en la antigüedad, hace un poquito de años, pues el tener Office era Office 98, Office XP o Office 2011 era, puchica. O sea, nosotros éramos felices con esos Office, porque en el año 95, cuando surge la programación por objeto, pues básicamente tener esos Office o tener esos archivos era pues, puchica, saber centrar, tabular, saber todas las funciones de la computadora, era pues básicamente ser un experto. ¿Ya? Ahora pues nos venden los paquetes, o sea, o podemos comprar el Word por aparte, el PowerPoint por aparte, o sea, nosotros podemos comprar los programas por aparte, pero también hay algunos que se venden por paquetes. Y estos paquetes, o sea, en forma importante, los paquetes son un conjunto de programas y subprogramas que básicamente, eh, pues tienen una relación entre sí. Entonces, los famosos paquetes contienen pues varios sistemas de aplicación. Después vienen los lenguajes de programación o aplicativos. Pues, por ejemplo, están como el C, COBOL, Visual Fox, Visual Face, Basic. Entonces, todo eso nos ayuda un montón porque de ahí podemos programar y hacer programas y crear programas. También están los programas utilitarios o preventivos. Yo podría decirles que para mí son los famosos antivirus. Esos antivirus, también los firewalls, son los que evitan la irrupción de otros ordenadores sobre mi ordenador. También está el software de redes. Yo recuerdo también que cuando estalló la bomba de que salía Windows NT y Windows empezó a tener un programa para redes y pues solo los que tuvieran Windows NT se podían conectar. Pero a través de todo eso cambió porque los protocolos de archivo y los protocolos de unión de las computadoras,
pues hicieron que pues todas las computadoras se interconectaran entre sí. Después vienen los software de prueba. Los software de prueba son pues aquellos que nos dicen, va, mire, pues le voy a dar por 30 días a probar y si a usted le gusta, pues lo compra y ya, ¿ya? Es como cuando ustedes salen con una patoja, ¿va? Patojo, ¿va? Salen y si les gusta, pues se lo quedan y si no, pues lo dejan ahí, ya no compran la suscripción. Eso es básicamente el software de prueba. También está el freeware o el software gratuito, que en este caso creo yo que pues todos tenemos un Apple Store o Play Store y desde ahí bajamos un, un, un software y pues lo utilizamos en forma gratuita, ¿ya? Para mí, esos software gratuitos, pero ahora ya sabemos que no son tan gratuitos que comercializan nuestra información. También, pues tenemos dentro de esa amalgama, está el software abierto o o el software de programación. Pues ese software abierto, digámoslo así, es aquel que usted va programando, va haciendo, va realizando, como les ponía la atención, puede ser Linux o también como por ejemplo un programa de facturación que ustedes compren con código abierto y ahí es donde se da el software abierto. Usted puede modificar las instrucciones. También hay otros, sí, hay otros, otros tipos de programas, sí, como por ejemplo las apps utilitarias ahora de inteligencia artificial, ¿verdad? Nuestros programas de redes sociales, pues que ahora descargamos como WhatsApp web, Facebook web. Entonces, todo eso nosotros, eh, pues, son programas utilitarios o programas de otra clasificación. Entonces, también tenemos el software para el uso de Internet, pero fíjense que eso antiguamente existía ese software para uso de Internet. Yo recuerdo que pues mucha gente tenía que pues comprar algún, algún programa para poderse conectar. ¿O se acuerdan el famoso módem, va? Que tenía, el módem traía su tarjeta de instalación, su ranura, y al momento de pues tener la ranura y tener esa persona el control de pues de su módem, instalaba una aplicación o un software que combinaba todos los controladores. El software para el uso del Internet encontramos dos clases. El software que ya viene instalado, ¿va? O que vamos a instalar, y ese se utiliza el contrato club. Lo vamos a ver más adelante. También está el software en línea. En este, pues nos deja ver las condiciones de uso. Como por ejemplo, el software en línea, el software en línea es como cuando usted hace una compra en internet. Ya, por ejemplo, le da doble clic a Netflix. Ese es el software en línea. Usted le da doble clic y baja. Ahí está usando un contrato clic. Navegadores como Internet Explorer, pues ya han quedado atrás. Escape Navigator, Google, Yahoo, los correos también, ¿verdad? Recordemos que la industria, al inicio, pues la industria pionera de, de correos electrónicos, pues básicamente fue Yahoo y Hotmail. Y ahí todo el mundo apareció con Gmail. Ese no es un cambio de generación. También tenemos los medios. La ley de derechos de autor indica que los medios son todos esos dispositivos físicos en que se almacena el software, programas de ordenador, aunque también puede ser programas en línea que estén en la nube y se descarguen. Y tenemos derecho a tener una copia de ese,
ese software, en dado caso, se lo destruye. La copia o ejemplar es uno que contiene la obra, fonograma o programa de computación que resulte de un acto de reproducción. ¿Y por qué es tan importante los aspectos legales, Werner? O sea, ¿qué tiene que ver la información, los datos? ¿Qué tiene que ver que si es programa abierto, programa compilado? ¿Por qué nos ha hablado de eso en toda la clase? Porque se han dado cuenta cómo nosotros hemos ido subiendo en conocimiento y después regresamos. Porque la informática jurídica es así. La informática jurídica y el derecho informático son disciplinas que están en constante torbellino. O sea, no puedo decirles que esto se va a quedar solo ahí, sino que cada día surgen nuevas cosas, surge nueva tecnología y también surgen nuevos desafíos para la legislación. La propiedad intelectual también es importante que las conozcamos porque la propiedad intelectual se divide en dos categorías. ¿Y por qué se divide en dos categorías? Porque es un derecho intangible. La propiedad intelectual es un derecho que solo se puede percibir y sentir, ¿ya? Ahorita ustedes, pues, ustedes están escuchando la clase, están escuchando mi disertación, están poniendo atención, están algunos tomando nota, otros la computadora tomando por ustedes. Pero, por ejemplo, el razonamiento lo hago yo. Ahora bien, lo que ustedes están observando, la línea gráfica, es lo que ustedes no pueden tener. O sea, ustedes solo lo observan, pero no pueden palparlo, no pueden tocarlo, porque está dentro de la esfera del átomo. Entonces, se divide en dos, la propiedad industrial y el derecho de autor y derechos conexos. La propiedad industrial, pues es toda idea, todo invento, mientras que el derecho de autor y el derecho conexo es ese derecho que yo tuve de hacer una obra. Los derechos intangibles, pues se dividen en propiedad industrial, derecho de autor. ¿Y ahora qué son los derechos tangibles? Bueno, si analizamos el artículo 451 del Código Civil, pues actualmente se considera que los programas de ordenador o los PON son bienes tangibles, pero su percepción solo puede realizarse por medios informáticos, porque su naturaleza es que son bienes muebles, pero en la clasificación de electrónicos, ¿ya? Por eso recordamos de aquella clase cuando les pregunté, miren qué clasificación de bienes pues tiene la computadora. A eso responde. La ley de derechos de autor y derechos conexos, pues también sufrió varias reformas del año 2000 y en adelante hubieron otras, pero yo creo que la más importante que pudo darse fue el artículo 104, que fue el registro de propiedad intelectual. Y si miramos nuestra constitución, a ver, alguien que me lea el artículo 42 de la constitución, pero me lo voy a poner aquí, porque creo que eso lo silencié. Ahí estamos. Un valiente, valienta. Derechos de Uno autor. 42. ¿Mm? Derecho de autor o inventor. Se Ah, reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor. Los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales. muy bien. Va, y ahora, a ver, quiero que me digan, levanten la mano, me reaccionen. ¿Quiénes se enojan cuando les dicen que tienen que comprar un libro y no les dejan sacar fotocopia? A ver,
estoy viendo yo. Va, hoy van a entender por qué es importante cuando ustedes están en una facultad de Derecho, entender por qué no se le puede sacar copia a un libro completo, porque no es de su propiedad. Entonces, quien lo creó tiene los derechos, porque la misma Constitución lo está otorgando. Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor. ¿Ya? Ejemplo, si usted tiene su invento, usted lo lanza, usted lo tiene, pues en este caso usted es el propietario. Entonces no le va a gustar que otra persona lo esté usando si no le paga a usted los derechos del uso. ¿Ya? Y aquí dice, los titulares gozarán de la propiedad exclusiva. Solo si yo invento algo y si yo no quiero cobrar, yo lo quiero regalar, pues yo lo puedo regalar. Pero es mi acto unilateral de voluntad. Mientras tanto, así opera el derecho. Los demás tienen que respetar. ¿Ya? Y bueno, ¿y cómo así? Bueno, el convenio para la protección de derechos de autor en la red establece que el creador o el titular de derecho de autor de una obra puede hacer valer sus derechos en forma administrativa, en tribunales o en cualquier lugar debido a que sus productos son pirateados, ¿ya? O sea, que no tienen permisos, que es de manera ilegal, que sus obras protegidas. Deme un momentito. Sí, Eric, perdón ustedes que me estaban llamando de un mi detenido que tengo por ahí en mis. Es como les digo, la verdad es que, eh, pues básicamente a veces las situaciones que se dan dentro de los derechos de autor es que todas las obras son pirateadas o productos pirateados. Ahora bien, ¿por qué se enojan ustedes que un profesor o una persona les haya pedido un libro y ustedes les hayan sacado copia? Porque ustedes no tienen los derechos de autor.
ustedes no tienen ese derecho, ¿ya? Ustedes no tienen ese derecho. A menos a que el profesor venga y les diga: "Miren, traje estas copias y estas copias les pueden sacar fotocopia y es gratis", pues ahí sí. Pero, ¿qué hace la mayoría de nosotros? El ejemplo más gráfico es que me dejan leer un libro, vengo yo y le voy a sacar copia de pasta a pasta. Y la ley de derechos de autor establece que yo le puedo sacar copia a un libro, sí, le puedo sacar copia, siempre y cuando sea una parte, pero esa parte no se refiere de la pasta a la contrapasta, ya no es así, ya, pero no, Edwin, o sea, es que mire, pues es que vamos a eso, son derechos ponderables. O sea, si usted no tiene el dinero para pagarlo o para comprarlo, pues va a la biblioteca, presta el libro y empieza a estudiar. O sea, ese es el método, ¿ya? Y adicional a ello, lo que pasa es que no podemos infringir la ley, ¿ya? O sea, no podemos infringir la ley. O sea, si usted lo va a usar como objeto de estudio, bueno, sáquele copia a un capítulo o sáquele copia pues las partes más importantes, pero no todo al libro, porque entonces ahí usted está cometiendo un delito, ¿ya? O sea, el fin no justifica los medios, ¿ya? Eso que quede muy claro. O sea, al final, aquí no hay justificación para este tipo de derechos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes egresen, y pues no sé la vida donde los lleve, pero imagínense que ustedes hagan un su libro y les lleve años, esfuerzos, sacrificios, y ustedes lo lancen y de repente los patojos le empiezan a sacar copias. Entonces estamos ante lo mismo. Ya no se acaba el ciclo. Entonces los derechos de autor para eso se crearon. Ya los derechos de propiedad intelectual. Ya. Sí, Melanie, pues eso no sabía yo, ya tengo muchos años de no ir a la biblioteca central. Eh, bueno, los aspectos legales del programa de ordenador también comprenden que según el artículo 30 la protección se extiende pues a los programas operativos y los programas aplicativos. También, también protege el código fuente y el código objeto. Ustedes leen esa ley, ese artículo 30. También incluye que se protege la documentación técnica y manuales. Ahora ya todo va agarrando forma. Ya vieron cuando nosotros empezamos a hablar sobre información, programa compilado, programa código fuente, ahora no tengo que repetirles qué es cada uno, ustedes ya saben, ¿ya? Entonces ahorita les digo, mira, artículo 30 de la ley de derechos de autor establece eso, entonces usted ya sabe, ¿ya? Bueno, ¿y cuál es el vínculo legal entre el autor del programa de ordenador y el usuario? Pues el vínculo legal, según el artículo 21 de la ley, es el derecho pecuniario o patrimonial que confiere al titular del derecho de autor las facultades de utilizar directa y personalmente la obra, de transferir total o parcialmente sus derechos sobre ella y de autorizar su utilización o aprovechamiento por terceros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo voy a poner una obra en marcha, una literatura, un programa de ordenador, un programa de computación, lo que yo quiera. Pero cuando yo lo pongo ah, en el mercado, pues básicamente ahí lo que estoy haciendo es que estoy poniéndolo y adicionalmente a ello voy a aprovechar, ¿ya? Voy a aprovechar ese lucro, ¿ya? Porque voy a obtener ganancias, ¿ya? Solo el titular del derecho de autor o quienes estuvieran expresamente autorizados por él tendrán el derecho a utilizar la obra. O sea, si usted le sacó copia a un libro que no tenía autorización, violentó los derechos de autor. Y entonces ahí es el problema.
Imagínense que un día estén haciendo un allanamiento en su casa por X motivo, porque en cualquier momento pueden llegar un allanamiento a la casa de no necesariamente porque uno está haciendo cosas malas, sino que de repente tal vez se equivocaron de número de contador o de número de casa. Pero imagínense que le caiga mal al fiscal o le caiga mal a la persona que está haciendo el allanamiento y por molestar vea mi biblioteca y en la biblioteca encuentre que hay un libro de pasta a pasta. Y por molestar me digan, mire, ¿ustedes sacó copia de esto? Sí, enséñenme la autorización que tiene el autor para poder usted tener esta copia que no es de la original. ¿Qué le va a decir? ¿Cuál va a ser su argumento? Pues básicamente no hay argumento porque se entiende que es una copia ilegal. ¿Ya? Cuando habla también de las personas que tienen derechos, estamos hablando de la reproducción. Yo puedo hacer copias de un programa de ordenador o copias de un libro siempre y cuando tenga la autorización de el creador. También, por ejemplo, puedo comunicar al público en forma directa o indirectamente una obra. Puede ser de acceso público o autorizar o prohibir su importación. Ejemplo, a ver, de aquí de esta clase, ¿quiénes compraron sus entradas para ir a ver a Ricardo Arjona hace bastante tiempo? ¿Y cuánto les costó la entrada? Ahora la pregunta es, ¿por qué si Ricardo Arjona es tan generoso? ¿Por qué si Ricardo Arjona ama a Guatemala? ¿Por qué no hace una presentación gratuita? A ver, les pregunto a ustedes. ¿Va? O sea, aquí ponderamos un derecho. Preferí irme a comprar una entrada para ir a ver a Ricardo Arjona que comprarme un libro de Derecho Procesal Penal, dos tomos, que trae todos los procedimientos de Guatemala. ¿Ya? Así es, Stephanie, es bondadoso, pero no es baboso. O sea, a eso vamos. Dime, todo lo que sea lucro, hay los derechos de autor, todo, todo, todo se va a prohibir, autorizar, restringir, todo. Yo me recuerdo también, hace algún tiempo viajé al Perú y fui a, fui a dar una conferencia allá sobre seguridad vial. Y yo recuerdo que ahí en el Parque Central de Perú hay un parque de temático en la noche de aguas. Y esas aguas, pues, deben un momentito, disculpen. Aló, aló. Fíjese que ahorita estoy dando clases, me podría llamar mañana, disculpen. Gracias. Perdón ustedes. Entonces, un ejemplo claro, en ese mi viaje, pues yo fui a un parque donde lanzan agua y pues pasan danzas folclóricas. Vine yo y grabé unos mis videos en mi teléfono celular y pues en ese momento yo recuerdo que yo subí esos videos, no los subí en vivo, sino subía los videos grabados en la plataforma Facebook y Facebook lo silenció porque me indicó que por instrucciones del gobierno de Perú, Perú había prohibido la reproducción, oigan bien, la reproducción de su material autóctono publicado y que no tuviera el pago de derechos de autor.
Entonces, si ya lo hizo un país, ¿por qué no lo va a hacer una persona individual? O sea, miren, aquí lo más importante es poder aprender de los derechos de autor, que hay disposiciones que se deben respetar. El artículo 30 dice y establece que los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras. Cuando hablamos de obras literarias, pues son los libros. Y cuando decimos que se protegen en el mismo sentido, estamos verificando que es en el sentido de poder protegerlas de cualquier copia ilegal. Dicha protección se extiende a los programas operativos, programas aplicativos. O sea, estamos hablando de cómo opera y los que son de paquetes, ya sea en forma de código fuente o código objeto, y cualquiera que sea su forma o modo de expresión. Imagínense que cuando tengamos los programas holográficos, esos van a gozar de la misma protección. Ya vieron cómo nuestro legislador en la legislación va avanzando un poquito más adelante que nosotros. La documentación técnica, los manuales de uso de un programa gozan de la misma protección prevista para los programas de ordenador. O sea que aquí lo que estamos verificando es que los programas tienen una protección importante, una protección que los hace especiales, ¿ya? Contra cualquier plagio o contra cualquier forma de destrucción. El plazo para proteger un libro es de 75 años contados a partir de la primera publicación. Un ejemplo, creo que uno de los libros más vendidos es el libro de derecho penal de Matabel. Perdón ustedes, pues sí. Entonces les decía yo que creo que el libro que ustedes más han comprado o les han pedido es este libro de derecho penal de Matabela. Es uno de los libros más solicitados en la carrera y no solo les va a servir a ustedes, pues básicamente, no solo en esta carrera, no les va a servir para su examen técnico profesional, es un buen libro. Ese libro está básicamente, fue, fue publicado en el año 80 y creo que 90, creo, algo así. Bueno, la cosa es que si miramos ese artículo, ese libro fue lanzado en el 90, sumémosle 75 años que debe haber sido su primera publicación. Entonces, 1990 tendrá entonces hasta el 2065 estará protegido. Y durante esa fecha, nosotros no podemos ni sacarle copia, podemos pues publicar algo igual porque tiene derechos de autor. Eh, por ejemplo, otro libro muy bueno
es el derecho civil de César Brañas. César Brañas es uno de los mejores juristas de Guatemala y ese libro se publicó pues en el año 70. Si le sumamos 75 años, estamos hablando que la obra está protegida hasta 2035, ¿verdad? Hablemos Flavia Herrera. Flavia Herrera, pues tiene muchos libros, ah, el Compendio de Derecho Romano, que fue uno de los primeros, y ese es del año 1938, pero él regaló sus obras, o sea, sus derechos de autor se los cedió a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por eso es que la Universidad de San Carlos de Guatemala ahora es la que saca todos los libros de Flavio Herrera. Flavio Herrera, uno de los mejores abogados de la época, escritor, poeta, y él heredó sus derechos a la universidad. Entonces, la primera publicación se entiende, la primera producción de ejemplares que estuvieron al público. Ustedes tienen que ver cuándo fue la primera vez que eso circuló y cuando haya circulado, pues ahí empiezan a contarse los 75 años. ¿Y a quién le compete investigar hechos ilícitos contra los derechos de autor? Pues, ¿quién creen ustedes? ¿Será que a los artistas, a un grupo de artistas? No, le corresponde al Estado, al Ministerio Público, ¿ya? Esa famosa coertio tiene el Ministerio Público de poder investigar. Los elementos subjetivos involucrados en los programas de ordenador, pues básicamente está el productor del software. Cuando hablamos del productor del software, es aquella persona individual o jurídica que hace el producto, y que lo remite. ¿Y a quién se lo remite? A usted, a mí, y somos los usuarios finales. Como por ejemplo, el usuario final ahorita del PowerPoint soy yo, porque yo lo hice, o sea, yo hice la presentación mía tiene derechos de autor, porque yo la hice, yo la realicé, pero la plataforma de PowerPoint está protegida para Microsoft. Si yo quisiera hacer algún cambio dentro de PowerPoint, tengo que pedirle la autorización a Microsoft. Ahora, en cuanto a mi presentación, pues quien es el dueño de la presentación soy yo, ¿ya? Yo soy el dueño de la presentación, yo soy el dueño del archivo y al momento de compartirla, se la mando en formato PPT que se puede modificar. Entonces, en ese momento, pues cualquier persona que la tenga puede modificarla y cambiar los derechos de autor. Ahora bien, si no, y si la mando solo así, pues está protegida el archivo, ¿ya? Si yo no quiero que nadie le edite, las imprimo y se las mando. También está el distribuidor. El distribuidor es aquel pues que se encarga de colocar al mercado un documento o un servicio o un bien. Eso hace lo que es un distribuidor. El subdistribuidor, pues es aquel que le compra al distribuidor y lo pone en cantidades menores. Un ejemplo, pues, digamos, un ejemplo, aquí en Guatemala está, pues, iShop. Pues ahora ya iShop se ha ido extendiendo en varios lugares. Pero un ejemplo, en, digamos, allá en Valencia.
Ejemplo, Palencia. Ah, con razón, si hay procesión, con razón está libre el tráfico. Digamos en Palencia. En Palencia no hay una tienda de iShop como tal, pero pues vino alguien que vive en Palencia, por ejemplo, vamos a ver, Cristel Fuentes. Fuentes eh, vino y puso una su venta de computadoras y pues ella distribuye cosas de Apple. Eh, vende iTags, vende cargadores, vende todo original, pero ella va y los compra aquí en iShop. Entonces los vende un poquito más caros, pues un subdistribuidor. Ya así funciona esta cadena importante. También puedo mencionarles que hay otras personas interesadas en el tema de derechos de autor, que son la sociedad de gestión. Mira, fíjate que yo voy aquí por las vueltas para abajo, pero viste que me fui para acá. Está la sociedad de gestión, y la sociedad de gestión pues es una sociedad del cual tiene una representación legal y va a pedir y exigir en favor de sus agremiados. Eh, pues existen varias sociedades de gestión colectiva, está como por ejemplo AGAIC, también está la AEI, Asociación de Autores e Intérpretes de Guatemala, de la cual yo fui abogado de esa entidad. Por eso es que conozco re bien también los derechos de autor. Venga, a mí me da risa porque a toda la generación que les he dado, mi trabajo en derechos de autor, pues era básicamente ir a cualquier lugar donde hubiera música, conciertos, bares de mala muerte, y pues iba a comprar, me tomaba una mi coquita, una de mis salutaris, y pues lo que tenía que hacer era con Shazam ver qué música pasaba y faccionaba un acta notarial y básicamente con eso cobramos derechos de autor. Los que no pagan derechos de autor, pues los iniciábamos en la forma penal. Y aquí está el fundamento del por qué es tan importante que el Ministerio Público accione. El Ministerio Público se encuentra en su función en el artículo 251 de la Constitución y a través de la Ley de Derechos de Autor, Derechos Conexos, se creó la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual. Esa fiscalía en el año 98 no existía. Existe ya a raíz de la creación de esta legislación. También hay una entidad que se llama la BSA, la Business Software Alianza, que es la que se encarga básicamente de, eh, básicamente de pues, realizar muchas situaciones importantes, como por ejemplo ver la distribución de los derechos de autor. Ya están los elementos subjetivos, pues ustedes pueden observar ahí en su pantalla cómo se relaciona. Cuando hablamos del club, el club es el contrato de licencia de usuario final. Ese contrato es el que nosotros nos interesa estudiar y va relacionado con el productor de software y con el usuario final. Por lo regular, cuando un programa o cuando una situación de estas conlleva más allá, el productor de software se asocia de otras personas como el distribuidor, el subdistribuidor, para tener el usuario final. Y también tenemos la sociedad protectora de gestión o la sociedad de gestión colectiva que pues apoya este proceso y este proceso lo apoya porque hay intereses no solo de él, sino de sus asociados. Y también interviene el Ministerio Público y la sección especial de la Policía Nacional Civil. Entonces, ahí nos vamos a quedar. Mañana vamos a ver el contrato de licencia de usuario final.
algo llamado club, que es el vínculo legal. ¿Por qué es tan importante? Pues conocer estas situaciones. Me quiero disculpar porque pues voy manejando. eh, Hoy me tocó Ministerio Público de Delitos Transnacionales y pues ya salí un poco tarde y me tocó el tráfico. Ahorita voy para el juzgado de Villanueva que tengo un detenido. Entonces, pues me quiero disculpar con ustedes que no encendí la cámara, pero ya se dieron cuenta pues que aquí lo bueno de la tecnología es que yo llevo varios dispositivos y pues voy cambiando conforme pues voy moviendo un dedo, entonces ya la máquina reconoce básicamente que tiene que mover la presentación y como aquí básicamente pues yo voy hablando del tema. Ya se dieron cuenta de mis diapositivas, no tiene mucho texto, es un texto reducido y les voy contando. Espero que hayan podido aprender hoy lo que es esta ley tan importante. Miren, ya sumamos otra ley, todo el catálogo de leyes que estamos observando. La ley de comunicaciones electrónicas, léanla, léanla. Hoy leímos derechos de autor. Hoy, ustedes cuando terminen la clase, hagan su evaluación. ¿Qué tanto he ido aprendiendo en este curso? ¿Qué tanto también estoy preparado para enfrentar el mundo? Porque, pues, ahorita estamos viendo cositas sencillas. O sea, esto es una introducción. Imagínense ahorita, como les digo en la mañana, pues, asistí a un cliente en la Fiscalía de Delitos Transnacionales porque es un delito fuera de las fronteras de Guatemala y sí está yuca el delito, pero el abogado soy yo, entonces por lo menos hoy lo libré. Ya tengo audiencia la otra semana para ver si concluimos el casito en buen término para él por una estafa internacional. Por eso cuando les llegue un mensaje que depositen dinero, que un su familiar, no hagan caso, por favor. No le depositen a nadie, que su hermana, que su esposa, nada. Llamen a la gente, mira, vos me estás pidiendo esto, no, no lo hagan, porque en los medios informáticos nosotros no sabemos quién está del otro lado. Y ahorita voy, como les digo, nuestra profesión es tan amplia. Ahorita voy para ver un mi detenido que venía en la moto y se le cruzó un peatón ahí en la Roosevelt y mató a la señora. Entonces está por homicidio culposo. Eso ahorita voy por ahí al juzgado de Misco a ver cómo lo sacamos en libertad. Entonces, me disculpo porque por lo regular esa es mi chance a ustedes. Así le doy al decano, yo sufro en junio y sufro en diciembre, porque gracias a Dios mi oficina siempre tengo trabajo y cuando no tengo trabajo, pues me dedico a sentarme a hablar un poquito de las clases y pues esta es una parte de la segunda que vamos a ver mañana. Yo les voy a mandar su material mañana por de una vez. Entonces, pues básicamente todo lo que miremos va a venir en el examen, pero ya se dieron cuenta que, o sea, informática jurídica no es solo encender la computadora, enseñarles a poner márgenes, enseñarles el interlineado, enseñarles tampoco cómo hacer pues otras cosas así sencillas, sino que aquí es la aplicación pura ya de, del derecho. Ahí dice Family, que ya le llegó un mensaje que los mandó al diablo. Bueno, entonces me dio mucho gusto verlos, saludarlos, leerlos. Espero que hayan aprendido el día de hoy bastante. Así que nos vemos mañana. Feliz tarde. Perdone, licenciado. ¿Se acuerda de que yo no aparecía en su lista? No sé si ahorita sí aparezco, perdone. Pero no sé quién es usted. Brenda García. Ayer le escribí. Pero y no le mandé que sí, pues. Ah, bueno, gracias, Lick. Perdone.
Usted era la que estaba asignada en 3 cursos y tenía escuela, ¿va? Sí, Ah, sí, no le dije que sí aparecía, ¿ve? tan chulo, gracias, Lick. Es que ni pude dormir por eso. Gracias. Pero ahí vamos a ir aprendiendo. Miren, lo que pasa es que la informática es... A mí me gustaría estar con ustedes un semestre. A mí me gustaría un semestre. O sea, para mí, eso me ha dicho el decano, mire, esta especialización debería de ser un semestre, porque ahí van a ver que, miren todo lo que hemos avanzado. O sea, miren los días que hemos ido y en una hora hemos abarcado temas pues muy interesantes y las leyes, ¿no? O sea, estamos usando varias legislación importante. Entonces, yo los insto a que sigan leyendo sus materiales y pues el día de mañana recuerden que ustedes van a tomar nuestros lugares, porque soy solo un ave de paso, soy un profesor y pues ya el siguiente año no sé tal vez si vaya a estar, pero por lo menos dejé con ustedes esa inquietud de seguirse formando en este campo, que en este campo no hay especialización, sino es porque uno le gusta. Así que pasen feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde.